Malaquías 1, empezando en el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora puedes orar por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si haces esas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora pues, los sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Y aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Amén. Esa es la palabra de Dios. Padre, te pedimos por el poder del Espíritu Santo en la predicación de la palabra, que podamos escuchar tu voz hablando, Señor. Que tú nos confrontes con nuestro pecado, y después, Señor, que tú nos enseñes qué hacer y nos animes en Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Una de las razones por las cuales la iglesia de Dios hoy en día no está experimentando la bendición de Dios en el avivamiento es por la impiedad y cobardía de los líderes espirituales. Hay demasiadas personas hoy en día en posición de liderazgo en la iglesia que no deben estar allá, porque deshonran a Dios en sus vidas y sus ministerios. Vemos a líderes espirituales que no buscan a Dios.
líderes que no les importa el temor de Dios, líderes que deshonran el nombre de Dios. Es una razón por la cual la iglesia de hoy carece de poder y carece de la plena bendición de Dios. Eso no es nada nuevo, desafortunadamente, pero es algo que Dios toma muy en serio. Tales líderes están bajo la maldición de Dios y por eso ellos estorban el avivamiento, estorban el crecimiento de la iglesia y del pueblo de Dios. Porque entonces, sin líderes piadosos, ¿quién está ejemplificando lo que necesitamos hacer y hacer para prepararnos a recibir la bendición de Dios en el avivamiento? ¿Quién está enseñando la palabra de Dios fielmente para quebrantar los corazones, los incrédulos o de los cristianos que se han desviado? ¿Quién está ayudando a los hijos de Dios para que puedan acercarse más a Dios en comunión íntima si los líderes mismos son impíos? Si los líderes deshonran el nombre de Dios en sus vidas y en sus ministerios, si los líderes adoran a Dios de manera formalista y externa, entonces ¿qué esperanza hay para el resto de la iglesia? Ese es el problema. Nuestro pasaje de hoy trata con el tema de este problema de los líderes del pueblo de Dios, porque vemos a Dios hablando directamente en contra de los sacerdotes, quienes eran los líderes espirituales de su pueblo, porque ellos no estaban honrando su nombre. Entonces, por un lado, nosotros deberíamos escuchar este pasaje, leer este pasaje, escuchar este mensaje, pensando en los líderes espirituales en nuestra iglesia. Ustedes deberían escuchar este mensaje y pensar en mí, en mi vida, en mi ministerio, en mi adoración, y ustedes deberían compararme a mí con la palabra de Dios. Y por eso me costó mucho trabajo preparar este mensaje, porque yo siento su peso muchísimo. Pero también quiero enfatizar desde el principio que hay aplicación aquí para todo el pueblo de Dios. Primero, para que no seamos desviados, que es lo que normalmente pasa cuando los líderes son impíos y deshonran a Dios. Llevan al pueblo de Dios a también pecar y deshonrar su nombre. Y deberíamos aprender a no seguir a esos malos líderes en su pecado. Pero también, hoy en día sabemos que cada creyente es un sacerdote, en el sentido de que cada uno de nosotros ofrece adoración a Dios. Y por eso este pasaje se aplica a cada cristiano aquí. Vamos a enfocarnos primero en los líderes, porque es el enfoque del pasaje, pero también vamos a ver aplicación para cada hijo de Dios. En este pasaje entonces vemos que Dios habla en contra de los líderes de su pueblo cuando deshonran su nombre. Ahora, antes de entrar de manera plena al mensaje, ¿qué significa entonces deshonrar el nombre de Dios? Porque dije, esa es la clave del mensaje. Dios habla en contra de su pueblo, los líderes, cuando deshonran su nombre. ¿Pero qué significa? Lo vemos en versículo 6 del capítulo 1. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. En versículo 7 vemos que el sinónimo a menospreciar es deshonrar el nombre de Dios. Entonces, menospreciar o deshonrar el nombre de Dios es no tratarle a Él con el debido respeto y reverencia y temor. Es tratar a alguien como insignificante, esa es la palabra. Es no tomar a Dios en serio. Pero Dios afirmó que es Padre y Señor de su pueblo. Y si Dios es nuestro Padre, merece honra. Y si Dios es nuestro Señor, merece temor. No miedo, sino lo que la Biblia dice es el temor de Dios. La reverencia de un Dios santo y justo y perfecto. Y no queremos pecar en contra de Él. No jugamos con Dios porque es santo y majestuoso. Él nos ama, claro, sin ninguna duda. Pero eso no significa que debemos pensar en Él como cualquier otro ser humano. No significa que podemos acercarnos a Dios en la adoración de manera ligera. No significa que Él no merece el más grande honor posible. Él es Padre y Señor y merece la honra y el temor. En este pasaje vemos que los sacerdotes no mostraron este honor y temor y reverencia de Dios, sino que estaban menospreciando su nombre.
menospreciando su carácter, deshonrando a Dios. Y en vez de humillarse ante Dios, reconociendo sus pecados, esos sacerdotes intentando justificarse, hacer excusas por sus pecados. Y por eso Dios tiene que reprenderlos, castigarlos y después enseñarlos cómo deberían ser. Esas tres cosas vamos a ver. Digo entonces que debemos examinarnos a nosotros mismos primero. Porque admito, este es un mensaje que tuvo que predicarme a mí mismo primero. Porque este pasaje me habla a mí. Este pasaje es escrito específicamente para líderes. Espero que también sea usado para los futuros líderes aquí, pastores, ancianos, para nuestros diáconos igual. Y que cada cristiano aquí pueda darse cuenta de lo que necesitan aprender de su propia adoración de Dios. En privado o aquí en la iglesia, si tal vez tú deshonras a Dios, la manera en la cual tú le adoras. Dios habla en contra de su pueblo, Dios habla en contra de los líderes de su pueblo cuando deshonran su nombre. Vemos primero que Dios reprende a los líderes cuando deshonran su nombre. Recordamos que Dios empezó esa sección diciendo: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros los sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Esa es la acusación de Dios en contra de su pueblo. Y específicamente en contra de los líderes espirituales, los sacerdotes. Dios tenía que reprenderlos. Porque Él no había recibido la honra y el temor que merecía de ellos. Y vemos cómo respondían esos sacerdotes al final del versículo 6. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es el mismo tipo de actitud que vimos en los versículos anteriores, cuando Dios dijo que los ama, y respondieron diciendo: ¿en qué nos amaste? Aquí es la misma actitud, lo leemos de la misma manera. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Estás loco, no lo hemos hecho. Con esa misma actitud dura, incrédula, egoísta, los sacerdotes responden a Dios cuando Dios les acusa de no honrarle. Dicen: ¿cómo? ¿En qué lo hemos hecho? ¿Cómo hemos menospreciado tu nombre? Entonces Dios responde, versículo 7: ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, sacrificio de cualquier tipo inmundo? Y los sacerdotes no reciben bien esta reprensión, no se humillan ante Dios y dicen: sí es cierto, perdónanos. No, nada. Dice otra vez: ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios responde otra vez: ¿en que pensáis que la mesa de Jehová, el altar para las ofrendas, es despreciable? Las dos preguntas y las dos respuestas son sinónimas, dicen lo mismo. Los sacerdotes preguntan cómo han menospreciado, deshonrar el nombre de Dios porque no lo creen. Dios responde diciendo: el problema es su adoración insincera, inmunda e irreverente. No conforme a lo que Dios había mandado y no con el corazón correcto. Pues Dios tiene que reprender a los líderes de su pueblo porque deshonraron su nombre. En los siguientes versículos vemos la prueba de lo que Dios había dicho. Así como Dios hizo en versículos anteriores, aquí lo va a probar. Primera parte del versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Los sacerdotes estaban ofreciendo a Dios animales que no eran aptos para el sacrificio. Animales ciegos, cojos, enfermos. Pero podemos leer, por ejemplo, en Deuteronomio 17, si quieren leer conmigo, nada más escuchar. En Deuteronomio 17:1 vemos lo que Dios había mandado para las ofrendas y sacrificios. Deuteronomio 17, versículo 1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Por eso Dios dijo que es malo lo que los sacerdotes estaban haciendo. Cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Sí es malo. Es deshonrar a Dios y despreciar su nombre, ofrecerle algo menos que lo mejor. Es irreverente y muestra que la persona ni honra ni teme a Dios. Y para enfatizar la maldad, Dios dice: preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
Entonces dice, bueno, entonces ofrece esos mismos sacrificios a su gobernador. ¿A él le va a gustar? Entonces, si no, ¿por qué están ofreciendo sacrificios tan abominables a Dios cuando nunca lo harían para un ser humano? ¿Es el ser humano más importante? Los sacerdotes estaban actuando de manera tan irreverente en cuanto a los sacrificios de Dios. Mostraron que no conocieron a Dios, que no le estaban honrando con los sacrificios. Versículo 12 escribe lo mismo. Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Pero no solamente eso. Los sacerdotes mostraban que estaban cansados de su trabajo. Ya no querían hacerlo más. Versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Ofrecer sacrificio a Dios, fastidio. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. El mismo pecado, trayendo animales no aptos para la ofrenda, pero aquí vemos por qué lo estaban haciendo. Pues ya ni me voy a esforzar. Estoy cansado de esto. Ese es fastidio y nada más. Entonces, bueno, lo que quieran traer, está bien, voy a sacrificarlo. Pues aquí otra vez, a esta hora, en el mismo lugar, haciendo lo mismo. Fue su actitud en cuanto a la adoración a Dios. Entonces, vemos cuán irreverentes eran, en cómo dirigieron la adoración, en cómo eran negligentes en su ministerio, porque dijeron que era fastidio, cansancio, nada más. Pero la reprensión de Dios no se quedó allí, sino que era aún más fuerte. Fíjense en el versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si haces esas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Eso leemos también con un poco de sarcasmo. Pues oren a Dios para que tenga misericordia de ustedes. Pero ¿piensa que va a responder cuando le tratan así? No honre su nombre, pero ustedes quieren que respondan sus oraciones. Y pequeño desvío, así somos todo el tiempo, hermanos. Queremos que Dios responda a cada petición que tengamos, y si no, Él es malo. Pero no estamos honrando su nombre. ¿Por qué esperamos que Él responda cuando no le obedecemos a Él? Ese es el punto aquí. Piense que Dios va a responder cuando le tratan así, que si nunca insultarían a su líder ofreciendo sacrificios tan malos, ¿por qué a Dios? No, ellos no pueden usar su oración para de repente ganar el favor de Dios cuando se ve muy claramente que no está interesado en su honor. Dios no va a escuchar. Como dice en el versículo 10 también. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar en balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Aquí Dios dice dos cosas. Primero dice que es mejor cerrar las puertas del templo que continuar adorándole de esa manera. Y segundo, que no tenía placer en sus sacrificios ni iba a aceptar sus ofrendas. Okay. La primera parte del versículo 10, en nuestra traducción un poquito más complicado, es menos entendible. Escuchen otra traducción que es más claro. Del principio del versículo 10. Oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. Es lo que significa. Es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que prefiere que su casa esté cerrada, sin ninguna adoración, sin sacrificios, que permitir a los sacerdotes continuar adorando de esa manera irreverente e impía. Y hermanos, fíjense en la fuerza de eso, porque recuerdan tal vez que Dios, por medio del profeta Ageo, había reprendido al pueblo fuertemente porque ¿qué habían hecho? Habían regresado y dejaron de construir el templo para enfocarse en sus propias casas. Sabemos cuán importante para Dios es su adoración. Era su templo entonces, pero Dios dice, yo prefiero que no me adoren. Yo prefiero que cierren el templo que continuar deshonrando mi nombre con su adoración irreverente. Dios dice, yo no tengo complacencia en vosotros, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios no estaba complacido con su adoración hipócrita y no de corazón, y no iba a aceptar su adoración. Ahora entonces, ¿eso se aplica hoy en día o ya no?
Ok, los líderes del pueblo de Dios hoy en día no ofrecen sacrificios sobre un altar de animales, pero todavía ofrecen sacrificios inmundos. Pues sí, son pastores que planean cosas para hacer crecer la iglesia y permitir que cosas entren a la iglesia solamente para atraer a más personas en vez de honrar a Dios. Son malos líderes que están deshonrando el nombre de Dios. La adoración en muchas iglesias hoy en día es ofensiva a Dios. Lo que está sucediendo hoy en muchas iglesias aquí en nuestra ciudad es ofensivo a Dios. Deshonra su nombre porque es ofrenda inmunda. En gran parte esa es la culpa de los líderes de esas iglesias, que necesitan recibir la reprensión de Dios por permitir adoración tan inmunda en sus iglesias. Y también hoy en día sigue el problema de líderes que están fastidiados de la obra de Dios y sus ministerios, y se ve muy fácilmente en la preparación de sus sermones. Si no pasan tiempo necesario para preparar un sermón que alimenta a las ovejas, pasan toda su semana haciendo quién sabe qué, pero no están preparando un sermón. O tal vez predican la palabra de Dios, pero no la leen en sus propias vidas. Tal vez hablan de Dios, pero no le conocen o no tienen relación íntima con Él. Muchos ni predican la palabra de Dios, sino solamente la psicología. O supuestamente predican la palabra de Dios, pero la sacan fuera de su contexto y la predican mal. Ellos se quejan de lo que hacen, se quejan de su salario, se quejan de su iglesia. Es nada más cansancio, ni quieren hacerlo, pero bueno, no hay de otro, no hay nadie más que hacerlo, entonces aquí estoy. Ustedes saben, hay pastores así. Que Dios nos preserve de ser líderes así o tener líderes así en nuestras iglesias. Pero también fíjense que el propio texto nos hace pensar no solamente en los líderes del pueblo, sino en el pueblo mismo. ¿Por qué? Esos animales cojos y enfermos y ciegos fueron traídos a los sacerdotes por el pueblo. Obviamente los sacerdotes no deberían haber aceptado esos animales para hacer sacrificios, pero fue el pueblo trayendo esos sacrificios abominables a Dios. También entonces eran culpables por su pecado. Versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, que es lo que Dios quería, promete, eso es para Dios, y sacrifica a Jehová lo dañado. Mejor este cordero que no puedo vender de todos modos porque está cojo, eso es para Dios. Porque soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces que no solamente pensemos ahora en malos líderes que conocemos, que pensemos en nosotros mismos también. ¿Ofrecemos nosotros lo inmundo a Dios en nuestra adoración? ¿Hay cosas del mundo aquí en la iglesia? Queremos introducir ciertas cosas para atraer a más personas, cosas que nos gustan sin pensar si honra o no el nombre de Dios. Mejor cerrar las puertas de esta iglesia que adorar a Dios de manera inmunda, con la música, espectáculos y perspectivas del mundo. Mejor cerrar todo que hacer esto aquí, porque es sacrificio inmundo a Dios. Y por eso digo, hoy en día muchas supuestas iglesias deberían cerrar sus puertas, porque la única cosa que están haciendo es deshonrando el nombre de Dios en su adoración. Y siempre tengamos cuidado aquí también, porque no somos exentos de eso simplemente por ser reformados. Para nada, tenemos más límites, sí, es más difícil desviarnos, pero nada más viendo hoy en día el mundo de las iglesias reformadas en Latinoamérica, se ve como el mundo se ha infiltrado. Escuche su adoración en esas iglesias. Esa adoración inmunda que está en la iglesia de Dios. Y aun cuando ofrecemos la adoración correcta a Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿De corazón? ¿De actitud humilde? ¿O ofrecemos nuestra adoración así como los sacerdotes aquí de manera irreverente a Dios? Examínate en cuanto a tu tiempo y tu atención. Cuando tú adoras a Dios, ¿le das todo tu tiempo el domingo o solamente una parte? Y no ves que Él merece más. Tú deshonras el nombre de Dios. Cuando adoras a Dios, ¿te das toda tu atención? ¿No te distraes aquí en el culto por muchas cosas? Ahí está con el celular escondido, ¿no? Así deshonras el nombre de Dios.
¿Por qué? Porque Dios merece lo mejor. Lo mejor de tus fuerzas, de tu tiempo, de tu atención. Y tú das lo mejor en tu trabajo o en la escuela, porque si no, pierdes el trabajo o pierdes clientes o sacas malas calificaciones. Te esfuerzas mucho, muchas horas, muchas fuerzas, te enfoques, no te distraes, es tu trabajo, es tu escuela. Y aquí en la iglesia no. En tu vida espiritual no das lo mejor, sino das a Dios lo que resta de tu tiempo. Lo que resta de tus fuerzas. Primero es trabajar. Es lo más. Pastor, si no trabajo, no como, y mi familia tampoco. Entonces, primero es trabajar. Y después ver si hay tiempo para Dios o no. Si no estoy demasiado cansado. Primero es hacer tu tarea en la escuela. Y después ver si hay tiempo para Dios, orar con la iglesia o venir a la iglesia. Están trayendo animales cojos y enfermos a Dios como sacrificio. Están trayendo a Dios lo dañado, lo que resta y lo que no tiene valor. Y Dios dice, Iglesia Cristiana Redentor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Qué es eso que me están dando? ¿No es lo mejor que ustedes tienen? Dios merece lo mejor de todo, tus recursos, tu tiempo, tu atención. Dios merece lo mejor. Entonces vemos lo que pasa con el pueblo de Dios cuando sus líderes se desvían. Entonces la responsabilidad de los líderes espirituales es supervisar la adoración a Dios en la iglesia y estar seguros que Dios está siendo honrado en la adoración en la iglesia. Y creo que ustedes entienden eso. Que esa es la razón por la cual yo los fastidio también a veces con mis palabras. Porque miren, yo entiendo muy bien que muchos de ustedes vienen a iglesias en donde no temen a Dios y pueden hacer cualquier cosa en el culto. Cualquier cosa. Sí, es de corazón. Entiendo eso. Entiendo que muchos de ustedes han estado en otras iglesias en donde se puede comer y beber en el culto, levantarse cuando quieren, los niños están corriendo a todos lados, nadie hace nada. Entiendo eso. Y yo entiendo que para algunos de ustedes esa es su primera iglesia y ni saben cómo se deben hacer las cosas. Entiendo todo eso y por eso es mi responsabilidad y la responsabilidad de los líderes de la iglesia enseñarlos, después recordarlos y si es necesario reprenderlos de lo que deberíamos y no debemos hacer cuando adoramos a Dios, para honrar su nombre y mostrar nuestro temor de Él. Esa es mi responsabilidad ante Dios. ¿Entienden eso? Si yo no lo hago, Dios me llama a cuentas. Entonces, yo tengo que responder a Dios, no a ustedes. Y por eso voy a continuar, espero con amor y humildad, pero voy a seguir llamando a ustedes la atención. Con esa iglesia, la adoración es informal, casi. Cuando aquí no estamos siendo irreverentes a Dios. Porque un día Dios me va a decir, ¿por qué permitiste una adoración tan irreverente en tu iglesia? ¿Por qué deshonraste mi nombre permitiendo esas cosas y no enseñando a la iglesia lo que significa adorar a Dios? Y hermanos, por eso hago lo que hago y digo lo que digo y espero que esa iglesia pueda tomarlo en serio. Que no deshonremos a Dios en la manera en la cual le adoramos en la adoración pública o en nuestras vidas. Porque Dios reprende a aquellos que deshonran su nombre. No solamente los reprende, vemos también que Dios castiga a los líderes de su pueblo cuando deshonran su nombre. Porque es una cosa que Dios ha dicho todas, una cosa que Dios ha descubierto su pecado. Pero vemos su actitud, aún con eso Dios habló directamente, ellos quieren justificar sus acciones, no quieren humillarse ante Dios, no quieren recibir su reprensión, que desafortunadamente así es también hoy con muchos líderes en la iglesia. Y por eso Dios muestra el castigo se va a aplicar a esas personas. Capítulo 2, versículos 1 a 3. Ahora pues, los sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Y aquí yo os daré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Que Dios había dado a ellos la oportunidad de arrepentirse.
decidir de corazón dar gloria a Dios en vez de deshonrarle. Pues si no, Dios prometió maldecirlos y maldecir sus bendiciones. ¿Qué es la maldición de Dios? Es algo que Dios había declarado desde cuando dio la ley. Otra vez en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Este capítulo está lleno, de hecho, de las maldiciones de Dios. Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Después el capítulo continúa enlistando las maldiciones de Dios sobre un pueblo que no honra su nombre. Aquí en Malaquías, regresando allí, Malaquías 2, Dios habla específicamente, dice lo que va a hacer. Dice que va a dañar su sementera. Eso habla de su descendencia, la simiente, la descendencia. Y que va a avergonzar a esos sacerdotes. Y la idea de echar sobre sus rostros el estiércol. Aquí habla de los desperdicios de los sacrificios, las partes que no fueron sacrificadas, que deberían haber sido arrojados fuera del campamento. Dios dice, yo voy a arrojar esas cosas sobre ustedes para avergonzarlos y arrojarlos a ustedes junto con este estiércol fuera del campamento. Malditos para siempre. Así de fuerte. Versículos 8 y 9 también muestran cómo Dios va a castigar a sus sacerdotes. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Dios va a castigarlos, avergonzarlos ante el pueblo, hacerlos viles y bajos, así como ellos no habían guardado la ley de Dios. Dios va a castigarlos, primero humillarlos y quitarlos de su posesión de liderazgo y poder. Entonces vemos las consecuencias del pecado y especialmente las consecuencias de desviar al pueblo de Dios. Dios lo toma muy en serio. Un líder tiene que vivir de cierta manera. Un líder tiene que vivir en santidad, no desviado por el camino. Un líder es un ejemplo a los demás. Un líder tiene que cumplir la responsabilidad que Dios le ha dado. Y por eso vemos que no es simplemente que Dios habla en contra de malos líderes, sino actúa en contra, castiga. Hermano, Dios no va a permitir que los malvados siempre pastorean a su rebaño. Primero reprende, pues si no responden, también castiga. Eso debe hacernos pensar como líderes o futuros líderes. Un líder espiritual no es simplemente alguien que puede hablar bien ante la gente. Muchos pueden hacer eso. Un líder espiritual no es simplemente un hombre que les cae bien a todos. No es un hombre que le gusta tener posiciones de poder. Mucho cuidado. No es un hombre perezoso que quiere hacer lo más mínimo posible para ganar un sueldo. Porque hay mayor condenación si deshonramos el nombre de Dios y desviamos su pueblo. Lo que Santiago dijo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. El castigo de Dios es especialmente fuerte para los líderes de su pueblo. Ahora, tal vez es castigo hasta eterno si son líderes que ni conocen a Dios. Y desafortunadamente hay pastores hoy en día que ni son cristianos. O tal vez sí son cristianos y necesitan lo que es disciplina, pero igual es fuerte porque Dios toma en serio, muy en serio, con su pueblo, sus ovejas son desviadas. Por supuesto, eso debe hacernos a nosotros orar por la iglesia de Cristo, ¿verdad?
orar que Dios maldiga a los líderes de su pueblo que no le adoran, que no le conocen, que nada más desvían sus ovejas. Oremos que ellos sean deshonrados y arrojados de sus oficios. Les oramos. También por otro lado debemos orar por buenos líderes, no solamente que los malos sean castigados, sino también que Dios provea buenos líderes para su iglesia. Pues con todo esto te da miedo, ¿verdad? Entonces bueno, mejor no seguir a nadie, mejor no ir a ninguna iglesia. Si alguien es así, mejor nada, ¿verdad? No, porque Dios escribe en versículos 4 a 7 de Malaquías 2 cómo deberían ser los líderes de su pueblo. Dios no solamente reprende y castiga a sus líderes cuando deshonran su nombre, sino también Dios enseña a esos líderes. Versículos 4 a 7 vemos eso. Sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, y iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y en su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aquí habla de cómo deberían ser los sacerdotes viviendo y ministrando ante Dios. Aquí habla de qué era el propósito de Dios cuando estableció esa tribu para ser sacerdotes. Y así nosotros aprendemos cómo deberían ser los líderes espirituales hoy en día. Ya hemos visto el pecado, ya hemos visto cómo no deberían ser, pero aquí vemos cómo deberían actuar. Primero, los buenos líderes, los líderes espirituales tienen que conocer a Dios. Tiene que ser parte del pacto con él. Dice, mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Entonces un líder espiritual tiene que tener parte del pacto de Dios. Tiene que ser un cristiano. Y otra vez es obvio, pero es muy importante. Después tiene que tener el temor de Dios. Continúa el versículo 5, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí mi nombre estuvo humillado. Un líder espiritual tiene que temer a Dios, honrar su nombre, mostrar la debida reverencia. Eso en su vida personal, su propia relación con Dios, su vida familiar, en su casa, y después su vida en la iglesia local. Tiene que mostrar el temor y la reverencia de Dios. También el líder espiritual tiene que andar en comunión con Dios. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo. Es versículo 6. El líder tiene que conocer la ley de Dios y vivir conforme a ella. Y también tiene que enseñar y dirigir a otros en esta rectitud y justicia. Al final versículo 6 dice, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Es lo que hace un líder espiritual. También versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca, del líder, el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El líder espiritual enseña la palabra de Dios. De su boca el pueblo busca la ley. Entonces tiene el gran privilegio y la gran responsabilidad de comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Es el mensajero de Jehová. Entonces tiene que preservar la verdad, no enseñar falsas doctrinas, sino solamente la verdad y predicarla. Enseñar al pueblo de Dios cómo vivir para honrar su nombre. Entonces vemos que Dios habla en contra de los líderes de su pueblo cuando deshonran su nombre. Primero entonces que oremos que Dios rescate a su iglesia de líderes que no pastorean el rebaño de Dios, sino que solamente hacen las cosas externas para cumplir con los deberes, pero no aman a Dios. Que tengamos cuidado de pastores, ancianos, así en nuestras propias iglesias o en otras. Y que oremos por la misericordia de Dios, que Él provea líderes conforme a su voluntad y conforme a su corazón. Porque especialmente enfatizo que esos líderes espirituales tienen que ser reprendidos y castigados por su pecado de desviar al pueblo de Dios. Capítulo 2, versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado el camino. Suficiente malo, ¿verdad? Que el líder se aparta. ¿Por qué más dice? Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Algo muy serio. Dios no tiene piedad cuando alguien maltrata a sus hijos y los desvía.
Pues necesitamos líderes piadosos en nuestras iglesias, pastores y ancianos piadosos. Porque si los pastores y ancianos son piadosos, normalmente la iglesia también. Y cuando los ancianos y pastores no son fieles a Dios y no toman en serio la honra de su nombre, no es la iglesia tampoco. Y eso me da miedo. Porque me veo a mí mismo reflejado en esta iglesia a veces. Y no se ve para bien. Lo que veo en esta iglesia que me frustra, por ejemplo, normalmente algo que yo he ejemplificado para mal en el pasado. Estoy frustrado con ustedes porque están copiando mi pecado. Yo tengo que trabajar mucho en mí. Ustedes oren por favor que Dios me siga santificando. Para mi bien, por supuesto, pero también para el bien de esta iglesia local, porque no quiero desviarlos. La última cosa que quiero es desviarlos de la palabra de Dios. Oren por mí para que yo los acerque a Dios y que nunca los cause tropezar en el camino. Por favor. Porque el pecado estorba el avivamiento y especialmente el pecado de los líderes del pueblo de Dios. Y por eso yo hice la llamada a la iglesia, tener ese tiempo de oración, orar por el avivamiento, porque sentía la carga para la prédica de Malaquías. Ahora me doy cuenta de que, ¿por qué si yo soy la persona estorbando este avivamiento? Por mi pecado. Entonces, ayúdenme en oración. Varones, prepárense para ser líderes aquí. Varones aquí que no son miembros, pasen tiempo ante Dios, rogándole por discernimiento, porque necesitamos más líderes espirituales piadosos en esta iglesia. Y varones aquí que sí son miembros, ¿cómo pueden servir? Más de lo que están haciendo ahora. Jóvenes, ¿qué quiere Dios que haga con sus vidas? Una buena carrera, ganar mucho dinero. ¿Nunca has pensado en sacrificar todo eso y servir en la iglesia a tiempo completo? ¿Qué mejor podrías hacer que servir a Dios así? Necesitamos hombres para ser líderes que guían correctamente al pueblo de Dios. Pero igual, no sería correcto dejar la aplicación solamente para mí, para todos. Aunque Malaquías se dirige aquí en cuanto a los sacerdotes, ya vimos que es la misma actitud dentro de la nación. Ellos estaban trayendo sus animales cojos y enfermos. Como dije, somos sacerdotes. Ofrecemos nuestra adoración a Dios directamente por Cristo. Necesitamos un hombre para sacrificar un animal. Entonces necesitamos pensar cómo se aplica a todos nosotros. Primero entonces, que nos examinemos en cuanto a nuestra actitud cuando llegamos aquí a adorar a Dios. Lo hacemos simplemente de manera formalista, externa, o de corazón, dando a Dios lo mejor. Estamos cansados, fastidiados de tener que venir a la iglesia cada domingo. Y el pastor siempre quiere que estemos más tiempo, dominical, culto, segundo culto, ya hay más oraciones. Fastidio. ¿Así piensas? Eso dice algo. Quiero preguntarte algo. Que a veces te sientes como que asistir a la iglesia es una pérdida de tu tiempo. Tal vez tienes razón. Tal vez lo es. Por eso no es culpa de la iglesia, no es problema con la iglesia, ni es excusa para que dejes de venir. No lo tomes así tampoco. Debe ser alarmante para ti, debe llamarte la atención. Porque la razón por la cual el venir a la iglesia es nada más puro cansancio y fastidio para ti, es porque vienes con la actitud incorrecta. Esa es la razón. Vienes con la misma actitud que los sacerdotes aquí en Malaquías. Tal vez porque piensas mi mera presencia es suficiente. Tal vez porque piensas que tú eres el enfoque de esta iglesia. No lo dices así, pero si lo piensas, tal persona no me habló. No recibí nada el domingo. Por eso, ¿para qué? Porque esa iglesia no tiene nada que ver contigo. Es la iglesia de Dios, de Cristo. No es tu iglesia en ese sentido. Vienes para adorar a Dios. No para recibir como personas tan egoístas que somos. Vienes para adorar a Dios y dar a otros. Y entonces Dios te va a dar lo que necesitas también.
O no, es cansancio y fastidio para ti porque vienes aquí sin antes haber preparado tu corazón. Vienes aquí corriendo, sudando, con cosas en la mente, porque no te es importante la adoración a Dios. Y no me digas otra cosa porque es mentira. No te es importante la adoración a Dios y lo has mostrado por años. No eres reverente, no estás adorando a Dios y Él no acepta tu adoración. Y voy a seguir enfatizando esto hasta que ya veamos cambios. Tú no puedes venir a la hora que quieras y pensar que estás bien con Dios. No puedes venir a decir aquí, yo vine 10 minutos, pero aquí estaba. Yo cumplí con mi deber ante Dios. Tú no entiendes nada de lo que significa adorar a Dios. Nada. Por eso no estás creciendo y por eso ese día no es de gozo para ti y por eso no lo disfrutas, por eso no aprendas, porque vienes con la actitud completamente equivocada y tú has echado la culpa a mí o a los hermanos o a la iglesia en general y no es nuestra culpa. Yo tengo mucha culpa de otras cosas tal vez, pero eso no. Entonces voy a llamarte la atención. Voy a llamarte la atención y no voy a dejar de hacer esto. ¿No te gusta? Adiós. Pero voy a seguir llamándote la atención. ¿Por qué? Porque quiero ser un buen líder. Y no un líder como los sacerdotes de Malaquías que dijeron, bueno, cualquier animal está bien, no se preocupen. Que Dios no me permita pensar o actuar así. Yo los amo demasiado como para permitir esos hábitos continuar en esa iglesia local. ¿Verdad? Al final de cuentas, hermanos, lo que queremos hacer en todo eso no es nada más cambiar hábitos, seguir reglas. ¿Qué queremos en todo eso? ¿Por qué queremos adorar a Dios como merece? Para que su nombre sea engrandecido. Versículo 11. Puede decir, donde el sol nace, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece mi nombre, incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Al final, versículo 5 del capítulo 1, lo mismo, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y versículo 14, al final, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Es muy interesante, versículo 11, porque aquí está la idea de que si el pueblo de Dios no quiere adorarle como merece, Dios será honrado por otras personas. No refiriéndose a los incrédulos, aquí refiriéndose a los gentiles. Los judíos ya no quieren, voy con los gentiles. Es lo que pasó, ¿verdad? Nosotros somos en cierto sentido el cumplimiento de eso, porque dice desde donde el sol nace hasta donde se pone, se refiere a todo el mundo, oriente o occidente, no solamente la tierra de Israel, en todo el mundo el nombre de Dios será engrandecido. Es lo que pasó, porque vemos que nada cambió después de la profecía de Malaquías. Muy triste, ¿verdad? Así es para un profeta, un predicador. A veces predica la palabra, pero no hay garantía de resultados. Malaquías predicó. 400 años después Cristo vino al mundo. ¿Qué pasó? Fue rechazado por los líderes espirituales del pueblo, por los sacerdotes, entre otros. Pues un día Dios ordenó al ejército romano a destruir el templo, cerrando sus puertas para siempre. Dios había dicho, mejor cerrar las puertas, no quiere hacerlo. Dios dijo, yo lo hago. No hay más templo. Y Dios dejó a Israel como nación. Ya no. El nombre de Dios dejó de ser engrandecido y glorificado. Ahora, desde el oriente al occidente, todos gentiles, nosotros, las naciones, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué queremos hacer? Adorar a Dios como deberíamos para engrandecer y glorificar su nombre. Dios va a ser glorificado y honrado, si no por nosotros, pues por otros. No somos irreemplazables. Es que nosotros no somos los únicos. Si no lo hacemos, Dios puede cerrar esta iglesia y ser honrado por otra. ¿No queremos eso, verdad? Que tomemos eso en serio, para que Dios no cierre las puertas de esa iglesia porque no le adoramos como deberíamos. Pues Cristo vino al mundo y aquí los judíos y los sacerdotes le rechazaron. Vemos la maldición de Dios sobre esta nación. Y todo eso de Cristo nos hace pensar, esa es la razón por la cual era tan
malo para los sacerdotes ofrecer sus sacrificios, porque sabemos nosotros la razón por la cual Dios había establecido eso, ¿verdad? ¿Por qué templo? ¿Por qué sacerdotes? ¿Por qué sacrificios? Para apuntar hacia Cristo, el sacrificio perfecto, quien iba a venir para sacrificarse por su pueblo. Entonces era deshonra para Dios usar animales enfermos y cojos, porque trastornó el mensaje del evangelio. Estaban diciendo: ustedes pueden ser salvos por cualquier sacrificio, perfecto o no, no importa. No, el evangelio es solamente podemos ser salvos por un sacrificio perfecto. Pues a veces tal vez personas piensan: ¿por qué Dios se enojó tanto aquí? No de tanto, ¿verdad? Los animales con pequeñas cosas, pues Dios, pues aguanta, cálmate. No solamente que su nombre estaba siendo deshonrado, sino también el nombre de su hijo estaba siendo deshonrado. El Cordero de Dios que iba a venir, no iba a venir con pecado y mancha, cojo y enfermo. Un Cordero así no nos podía salvar. Solamente un Cordero perfecto. Y por eso Dios dijo: no me pueden adorar así, no lo voy a aceptar. Y por eso Cristo tiene que ver al mundo como no solamente perfecto sacrificio, sino también como perfecto sacerdote, para poder ofrecer a Dios lo que merece. Así que al final de este mensaje tenemos que meditar en Cristo. Es decir, no tomes este mensaje simplemente para maldecir a tal líder y orar por otro líder. Es una parte tal vez, pero no salgan de aquí con sus ojos fijados en ningún líder espiritual. No hagan ídolo de ningún líder espiritual, incluyéndome a mí, porque ese líder va a pecar. Y si tu vida cristiana depende de la piedad de ese líder, vas a caer en desánimo y tal vez dejar la iglesia. No, hermanos, fijen sus ojos solamente en Cristo, el líder perfecto, nuestro sumo sacerdote, el único quien nunca falla, quien ofreció el perfecto sacrificio de sí mismo por nosotros y nuestros pecados, para que podamos tener la salvación en Dios. Todos aquí necesitamos a Cristo. Todos. ¿Tú quieres pagar por tus propios pecados? Si tú reconoces cuán graves son ante Dios, te darás cuenta que no puedes hacer nada para pagar por ellos. Necesitas el sacrificio de Cristo para pagar la paga de tu pecado. No pienses que venir a esa iglesia te va a salvar. Dios requiere todo. No juegues con Dios. Dale tú todo y ruégale por la salvación. Dios habla en contra de los líderes de su pueblo y en contra de su pueblo mismo cuando deshonramos su nombre. ¿Lo estás haciendo? Lo estamos haciendo aquí. Tal vez por eso no ha venido el avivamiento. Porque primero tenemos que dejar de ofrecer a Dios lo más mínimo que podemos, lo que resta, lo que no tiene valor. En vez de hacer eso, ya darle todo. Todo. Porque lo merece. Es nuestro Padre y merece nuestra honra. Es nuestro Señor y merece nuestro temor. Que nos arrepentamos ante Él, hermanos, juntos como iglesia, y que empecemos a darle lo que merece. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que esta profecía está en nuestras Biblias para confrontarnos. Te pedimos, Señor, que tú obres en tus líderes, en nuestras iglesias, Señor, para que nosotros podamos adorarte como mereces, obedecerte como nos mandas, para que no desviemos al pueblo de Dios. Te pedimos, Señor, que ningún pecado en los líderes puede estorbar el avivamiento que quieres derramar sobre nosotros. Pero, Señor, también te pedimos que eso vaya más allá. Que cada cristiano en esta iglesia local pueda pensar en cómo te adora. Aquí en la iglesia, entre semana. Es cierto, Señor, no te damos lo mejor. Lo gastamos en nosotros mismos, en otras personas, otras cosas, y muchas veces te dejamos simplemente lo que resta de nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestro tiempo. Y entendemos, Señor, que
eso no vas a aceptar. Eso deshonra tu nombre. Y por eso, Señor, aquí como iglesia queremos confesar el pecado y pedirte juntos, Señor, que no permitas que sigamos viviendo así. Señor, que quites de nosotros este pecado, que nos des arrepentimiento verdadero, que cambies los corazones y perspectivas de muchos aquí, Señor, para que tengamos un mismo sentir, para que lo hagamos juntos. Y Señor, no por eso esperamos que tienes que mandar el avivamiento, pero vemos que es un obstáculo más quitado. Otra cosa que nos has mandado a hacer que pueda contribuir a nuestra preparación para recibir ese despertar que necesitamos. Pues, Señor, seguimos orando que tú obres así en nosotros y en nuestra iglesia local. En nombre de Cristo, amén.